Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, pasen ustedes. Qué gusto que estén con nosotros. Hoy tenemos un programa muy interesante para ustedes. Algunos aspectos médicos o de nutrición o de activación física, el deporte que es tan importante en la promoción de la salud. Les aseguro que se la van a pasar muy bien en este programa diseñado especialmente para usted que está en casa. La salud y usted. Luces, cámara, acción, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos como todos los sábados en punto de las 6:30 de la tarde en su programa La Salud y Usted. De verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya casi 19 años semanalmente en forma ininterrumpida. Y hoy, si se quedan con nosotros, van a tener un programa muy especial, muy interesante para todos ustedes. ¿Sabe usted lo que es un cardiólogo intervencionista? ¿Sabe usted que las enfermedades cardiovasculares tienen un alto índice de mortalidad? Por eso, una actuación rápida y expedita en un accidente cerebrovascular o cardiovascular es muy importante. ¿Sabe usted qué debe hacerse en un caso de estos? Hoy lo vas a ver aquí. Iniciamos en cámara Jerry González, el mejor camarógrafo en Ensenada. Adelante, Jerry. Hoy tenemos un invitado muy especial, cardiólogo intervencionista, el doctor Víctor Trejo Rolón, que bueno, es ya casi parte del programa La Salud de Usted. Víctor, bienvenido a La Salud de Usted. ¿Cómo estás? Muy bien, y muchas gracias, Eferno, por la invitación y por darnos la apertura aquí en tu programa. No, pues muy interesante lo que nos vas a platicar hoy, Víctor, porque bueno, tal vez para mucha gente vinculada con la medicina, pues sepa lo que es un cardiólogo intervencionista, pero habrá gente que a lo mejor, bueno, ¿cuál sería la función? ¿Cuál es la definición de lo que tú haces, de lo que es ser un cardiólogo intervencionista? Sí, mira, el cardiólogo intervencionista es en realidad un cardiólogo que tiene una preparación extra en resolver problemas muy agudos, así con fines prácticos, ¿no? Es destapar lo que está tapado patológicamente o tapar una cosa que se abrió patológicamente. Entonces, así con fines prácticos es eso. Es un especialista en eso y se caracteriza porque tiene un entrenamiento en que sabe meter los tubitos adentro del cuerpo para lograr este objetivo. Bueno, y cuando se hace esto, puede salvar una extremidad o puede salvar la vida de una persona. Ya es bien sabido que hay ciertas patologías, ciertas enfermedades que predisponen a que se cierren estos tubitos que son los que transmiten, los que llevan los nutrientes hacia los tejidos, que anteriormente yo ya te había comentado, bueno, ya anteriormente he comentado, que es como si fueran los popotitos que nutren a los órganos, por donde respiran los órganos. Y particularmente hay estructuras que son muy lábiles. Por ejemplo, el cerebro. El cerebro se les tapa el popotito por donde respira y se ahoga en cuestión de horas, ¿sí? Y puede ser un daño irreparable. Y las personas que se encargan de destapar esos popotitos cerrados por medio de tubitos, pues son los cardiólogos intervencionistas. Pues eso es muy importante lo que nos estás diciendo, Víctor, porque sin duda alguna, con los índices de obesidad que tenemos en el mundo y en México, con los índices de diabetes que cada vez van en aumento y que conocemos, como siempre digo, la cúspide más no la base, con tantos problemas, hiperlipidemia, situaciones de la vida diaria, estrés, vida sedentaria, factores de riesgo que llevan a que los eventos cardiovasculares, cardiocerebrales sean el mayor índice de mortalidad, más allá que el cáncer incluso que le tememos tanto. Entonces, bueno, saber qué hacer en un momento adecuado tanto para el médico como para el paciente puede significar la diferencia entre vivir o morir. Sí, es correcto. Si juntáramos hasta en las propias mujeres la cantidad de muertes por cáncer, no se compara, no son ni la tercera parte de todas las que se mueren por eventos cardiovasculares. Y eventos cardiovasculares, vamos a decirlo, eventos de infartos en el cerebro, infartos en el corazón o derivados de ellos. Oye, Víctor, pues estamos deseosos de que inicies con la plática que nos tienes hoy. Sé que tienes unos casos y unos temas muy interesantes para que nuestro público los vea y lo vamos a hacer en vivo y a todo color porque tienes las grabaciones de casos tuyos y esto, de verdad, siendo un médico joven, nos da un orgullo tremendo y qué bueno que ya en Ensenada, en Baja California, se esté haciendo medicina en todos los ámbitos y en todas las áreas de primer nivel. No, sí, claro. Y si me permites, pues te voy a mostrar esos casos que nosotros mismos hemos hecho aquí con población de Ensenada. No, pues qué interesante, Víctor. Tienes aquí un corazón, ahora sí una maqueta que puede explicarle a nuestro público las partes que se compone un corazón, que mucha gente pensará totalmente distinto o que se ve totalmente diferente. ¿Te parece bien?
Sí, efectivamente, doctor. Fíjese que la gente tiene el concepto de que un corazón pues es como el corazón de San Valentín. Sí, exacto. Sí, entonces es esa imagen que tiene como un piquito abajo y dos semicírculos en la parte superior. Te presento el corazón. En realidad así es. El corazón más o menos es del tamaño del puño de la persona. Por eso el corazón es diferente en un niño o en un adulto. Pero en estructura es así. Es como en esta maqueta. Y te quisiera comentar cuáles son las estructuras más importantes. Mira, aquí en las partes rojitas son las arterias. Las partes rojitas. Las partes azulitas son las venas. Las partes rojitas son las que le llevan la sangre al corazón. Es decir, el oxígeno sobre todo. El corazón se nutre de estas arterias. Son los popotes que le llevan el oxígeno. Vamos a suponer que es como un ser humano que está dentro del agua y respira por una manguerita, que es la que le lleva el oxígeno, y que si algo le pasa, vive de esa manguerita. Y fíjate qué importante lo que está diciendo el doctor Víctor Trejo, médico cardiólogo intervencionista, porque si usted supiera lo que trabaja este órgano, desde antes de nacer y hasta que uno muere, es el único que no descansa jamás, ni cuando usted está dormido, ni cuando usted está despierto, y obviamente que el músculo que conforma a este órgano para que pueda expulsar la sangre y hacer su función de bomba, pues requiere una gran nutrición y una gran capacidad de fuerza y de control. Sí, efectivamente, late 100,000 veces al día. Nosotros ni nos damos cuenta, son 100,000 veces al día. Entonces, sí, como tú bien comentas, es una labor ardua y tenemos que ayudarle. Por lo menos no empeorarlo, ¿no? Entonces, mira, esos popotitos que son los que le llevan la sangre, los nutrientes al corazón, desgraciadamente son muy delgados y son muy lábiles. Se tapan con mucha facilidad y más porque tenemos ciertos hábitos que predisponen a esto. Y ya lo bueno es que tú lo has comentado muchísimo, que principalmente se tapan por la diabetes, por la presión alta, por el fumar, el colesterol y el peso. Entonces, cuando uno de estos tubitos se tapan, bueno, afortunadamente tenemos los métodos como para destaparlos y que de esa forma no se muera una parte del corazón. Cuando uno de estos se tapan, la mortalidad es del 50%. Es muy alto. Y es muy importante que la gente sepa que en el caso de un infarto, que es cuando uno de estos se tapa, una oclusión absoluta y completa, el 50% muere los primeros 2 horas. Entonces hay que actuar de inmediato para que pueda llegar con el médico adecuado que pueda llegar a destapar, como dijiste al principio, y salvar la vida. Aquí se trata de lo que todavía sea recuperable, se recupere en el menor tiempo posible, ¿no? Pero haciéndolo con todas las medidas de seguridad y de protección que un paciente requiere. Sí, claro. Y bueno, la gente puede preguntar, bueno, si es que se tapó ese popotito que está ahí tan diminuto, pues ¿cómo le hacen los doctores pues para verlo y para destaparlo? Bueno, entonces si me permites, me gustaría mostrarte ahora sí en la intimidad de las coronarias y cómo se ve un infarto. Adelante, Víctor. Estamos esperando esto. Vamos a verlo. En esta imagen observamos un tubito que está insertado en una de esas arterias que son de las que tienen mayor calibre. Aquí no se ve el corazón, pues como en la maqueta que estábamos viendo. Sin embargo, en la parte superior de la imagen vemos un tubito que está pintando una sustancia de color negro. Esa sustancia es el medio de contraste. Vamos a decir que está coloreando las arterias por dentro. Y de esa forma nos estamos dando cuenta cuál es lo que le está afectando. En este caso en particular, se trata de un paciente que estaba cursando con un infarto. Y es algo muy curioso porque en realidad esta persona no tenía un dolor extremadamente, no un dolor tan intenso en el pecho como clásicamente se describe. Sí, exactamente. Y el electrocardiograma incluso era normal. Muchas veces nos valemos del electrocardiograma para determinar la gravedad de la situación. En este caso en particular era normal, pero a un cardiólogo le pareció que ese dolor sobrepasaba pues la clínica normal de cualquier otro dolor y le pareció que era pertinente ahondar en la situación, en el asunto clínico. Y es por eso que hicimos este cateterismo. Y lo que estamos observando ahí es una imagen de unos coágulos que están ahí flotando dentro de la coronaria, que son las imágenes nebulosas que se ven en la porción media. O sea, si partiéramos todo el trayecto de ese vaso, vamos a decir que en el segmento medio,
que es en donde está la angulación, se observan unos defectos de llenado, que eso así le llamamos a una imagen nebulosa que está ahí casi moviéndose. Pues ese es un coágulo. Esos coágulos es lo que causa el infarto, que se tapen ahí. Y si se tapan, el músculo se ahoga. Pues esto es tan interesante y tan importante lo que nos has dicho en este momento. Antes de irme al corte, yo quisiera que nuestro público hiciera conciencia de lo que el doctor Trejo Rolón nos acaba de explicar. Fíjense ustedes, la triada diagnóstica para un infarto es el dolor característico de dolor, digamos, anginoso o dolor de infarto, enzimas y electrocardiograma. Con esas tres está infartado, pero aquí había un electrocardiograma que no era concluyente. Había una sintomatología que era un poquito abigarrada y no era tan característica. Entonces, qué bueno llegar con un médico cardiólogo con experiencia que pudo pensar en esta posibilidad. Y esto nos lleva a otra situación. Si no hubiese sido un cardiólogo de otra especialidad o un médico general, a veces es importante, si no estás seguro, envíalo con quien tenga más experiencia o no te arriesgues, ¿no? Hospitalízalo, llama a la persona adecuada y juntos vean al paciente, porque aquí fue la diferencia entre vivir o a lo mejor morirse, ¿no? Sí, exactamente así como lo comentas. Si este paciente se le hubiera tapado la arteria, muy probablemente hubiera entrado en esa probabilidad de que cuando se tapa la mitad, desafortunadamente, pierden la vida. Pues con estas reflexiones vamos al primer corte de la noche en La Salud y Usted. En cámaras, Jerry González, el mejor camarógrafo de Ensenada. Efectivamente, como ya se comentó anteriormente, ese es el caso de un paciente que ameritaba ya un estudio intervencionista. Vimos cómo se veía una arteria que está a punto de taparse, es decir, estamos viendo cuál es la evolución así en vivo de un infarto. Pero ¿qué es lo que se le hizo como para corregir el problema y no entrar en la estadística de las defunciones? Bueno, lo que se hizo en ese caso fue destaparle la arteria coronaria y restablecer el flujo sanguíneo para que no tuviera riesgo, para que el músculo del miocardio, el músculo cardíaco, tuviera el sustrato suficiente para seguir con vida. Y lo que se hizo fue destapar las coronarias desde por dentro, avanzando unos tubitos especiales que se llaman stent, que son unas prótesis coronarias que se liberan desde dentro de las arterias coronarias. Y lo que se hizo en este caso en particular fue ponerle 2 stent muy largos. Y de esa forma, si se dan cuenta, donde tenían la imagen de una nebulosa flotando, pues eso ya en esta nueva imagen ya desapareció. Entonces ahí podemos tener como el antes y el después. Afortunadamente, pues ya con esto el paciente a los días ya se va a su casa ya con un pronóstico totalmente diferente, un pronóstico muy bueno. Y pues qué bueno, ¿no? Fue la diferencia, ¿no? Un diagnóstico oportuno, un tratamiento expedito y rápido y bueno, salva la vida. De alguna manera salva la vida porque así es, ¿no? Si no se hubiera hecho el tratamiento, si no se hubiera diagnosticado, pues era un albur. Entraríamos a las estadísticas, como dices, de ese 50%. Vamos a ver una cápsula muy interesante con el doctor Víctor Trejo Rolón, médico cardiólogo intervencionista. Adelante. Esta es una sala de cateterismo o sinónimo, sala de hemodinamia. Hemo significa sangre y dinamia pues es el movimiento. Entonces estamos en un quirófano especial donde medimos cuál es el flujo de la sangre en diferentes estructuras del cuerpo y las podemos medir, tomar presiones y muchas veces corregir cuando existen problemas en esas zonas. Mira, de los más comunes son los marcapasos. Los marcapasos son unos aparatitos que se ponen adentro del corazón con la intención de llevar unos cables y que van a reemplazar al sistema eléctrico natural del corazón. ¿Por qué los reemplazarían? Pues muchas veces ese sistema eléctrico está fallando y esa es una indicación para colocar marcapasos. Por ejemplo, cuando tienen la frecuencia cardíaca muy lenta o ciertas arritmias. Entonces, en ocasiones sí es necesario colocar esos alambritos que, dado que se ponen por dentro del corazón y como van atornillados adentro del corazón, entonces es muy importante que se pongan por medio de fluoroscopía especial, como es en el caso de este tipo de lugares donde tenemos además
todo el equipo necesario para solventar urgencias. Otro de los procedimientos que se hacen muy común es la corrección de cardiopatías de nacimiento. Quiere decir que, por ejemplo, niños que nacieron con orificios que no tenían que tener o obstrucciones adentro del corazón que no tendrían por qué tener, ahora se pueden resolver gracias a ese tipo de procedimientos, a la hemodinamia. Antes todos estos niños se tenían que ir a cirugía de corazón abierto. Por ejemplo, aquí lo que vemos en una imagen es de que algo que se llama persistencia del conducto arterioso, que quiere decir que la aorta, que es la rama donde tiene la sangre oxigenada, se juntó con la arteria pulmonar, que es una rama que tiene vena, que es una vena donde lleva por dentro sangre no oxigenada. Entonces cuando se mezclan, eso puede llegar a ser peligroso. Antes todos estos niños se tenían que ir a cirugía y ahorita ya se puede resolver por medio de cateterismo. Por ejemplo, lo que vemos ahí en una imagen es de que se le resolvió, se le puso un aparatito que está por dentro del corazón, por dentro más bien de las arterias, y ese niño, que es de 8 años, se pudo ir al día siguiente a su casa. Otro de los procedimientos que hacemos muy común es el tratamiento de los aneurismas. Aneurisma quiere decir que existe una dilatación de una arteria. Y lo que hacemos con ese tipo de padecimientos es colocar una malla por dentro de las arterias con la intención de que se restablezca el flujo. Y de esa forma se evita una catástrofe, que quiere decir que estas arterias se dilaten hasta que se revientan. Sí, las ventajas que ofrece el intervencionismo, que son resolver las cosas por cateterismo, es de que la recuperación es más rápida. Generalmente al día siguiente se van a su casa. Generalmente es la única alternativa porque no necesita tanta preparación, ya que no se va a abrir nada. Es decir, no se va a cortar nada, no se va a abrir nada. Entonces, generalmente pueden ser hasta más fácil de hacerlo, me refiero más rápido de hacerlo, y con materiales pues con mayor tecnología. Si hablamos de diabetes, hablamos de una enfermedad que realmente es muy temida, ¿no? La gente quiere siempre no tener este problema, ¿no? Y yo pienso que más que no tenerlo es decir, si lo tengo, lo voy a abordar, ¿no? Voy a realmente a concientizarme de qué tengo que hacer para no tener las complicaciones ni a corto ni a mediano y sobre todo a largo plazo que la diabetes te trae, porque bueno, todos decimos diabetes, azúcar alta, pero es un problema de una falla del metabolismo tanto de grasas, carbohidratos, proteínas, y esto va formando, para que la gente lo entienda claramente, en una situación de que los lípidos comienzan a hacer sarro en esos tubitos de que hemos hablado todo el programa. Entonces, al formarse ese sarro, pues obviamente que los tubitos más delgaditos, las arterias más pequeñas, las del riñón, las de las extremidades inferiores en sus partes más distales, las del cerebro, las del músculo del corazón, del miocardio, pues se tapan con facilidad. Pero bien es sabido que la gente le teme a ser diabético por uno de los problemas que la diabetes conlleva en sí, que es la necrobiosis diabética, o sea, la gangrena, pues para que la gente lo entienda, ¿ya? Como la gente le dice la gangrena. ¿Por qué? Se tapó el tubito, no se está perfundiendo un dedo o un pie y entonces las lesiones vienen porque no está bien oxigenado, hay infección y se puede perder la extremidad incluso. Entonces, desafortunadamente, Víctor, yo quisiera que me dieras una opinión. ¿Cómo es posible que pues la institución que nos protege a los mexicanos, ¿verdad? Como una seguridad social, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social, tenga más amputaciones que países enteros, como en el caso de Corea, ¿no? Y muchos otros países. ¿Por qué sucede esto? O el médico no diagnostica oportunamente, o no hay un tratamiento adecuado para el paciente, o el paciente se desentiende y piensa que está sano y realmente ya tiene 5, 8, 10 años de diabético y no tiene un control. ¿Qué es lo que sucede en nuestro país? Efectivamente, México, pues es uno de los principales, si no es que el país donde más tratamiento para pies diabéticos tan radical se realiza en el mundo. Y específicamente la amputación, sí, exactamente. El paciente que tiene diabetes tiene que tener una educación
especial por parte del médico, por parte del nutriólogo, por parte del psicólogo. Tiene que estar visitando eventualmente pues inclusive al internista, al cardiólogo, a muchos departamentos, al endocrinólogo, al oftalmólogo. Entonces creo que se ha perdido esa relación entre el paciente y todas estas personas que se encuentran dentro de las instituciones. Y además que no se cuenta siempre con todos los recursos suficientes como para darle el tratamiento que se hace en otros lugares. Por eso es bien sabido, es bien común ver este tipo de imágenes, Severino. Por ejemplo, las lesiones dentro de los dedos, que en realidad esto, como tú mencionaste, es gangrena, ¿no? Es una necrosis, es una muerte de que se va perdiendo una extremidad poco a poco. Esto sucede sería lo mismo que en el corazón, sería lo mismo que en el cerebro, nomás que así es como se ve en particular en la extremidad, en el pie, en el dedo. En otros países lo que se hace, o en otras instituciones, es encontrar esas lesiones que se encuentran en esos popotitos que tú también mencionaste y destaparlos. Si el problema es que se están tapando por la diabetes, por el azúcar, por los lípidos, el tratamiento sería destaparlos. Y la forma idónea para hacerlo es hacerlo por cateterismo, como vemos en esta imagen en el que se ve un antes y un después. Y seguimos viendo lo mismo. En negro se ve la sangre que le lleva los nutrientes a esa parte, las arterias. En el antes, donde dice pre, pues entonces una arteria está tapada. Si se continúa tapada, pues se tiene que amputar desde ahí para abajo. Pero si se restablece el flujo, como por ejemplo, por un cateterismo, el pronóstico sería mucho mejor. Es alentador el pronóstico. Y de esa forma podemos evitar pues, la amputación, como vemos en esta imagen, que el antes y el después de tener unas arterias tapadas y después de destaparlos. El tratamiento es, cuando se es oportuno, puede salvar la extremidad. Ahora, ¿qué es lo que vemos así en vivo cuando estamos haciendo ese tipo de procedimientos? Mire, por ejemplo, esta es una arteria de una pierna en un paciente con diabetes, como tú mencionaste que es de los principales factores. Esa es una arteria que, si te das cuenta, en la parte superior se alcanza a pintar muy pobremente. Luego, a partir de ahí, hay una obstrucción. Y a partir de esa obstrucción, la sangre está llegando con mucha dificultad o casi nada de sangre a la pierna y mucho menos al pie. Casi no le está llegando sangre al pie. Ese es el típico caso de una persona que se tiene que amputar si es que no se hace algo oportunamente. Es decir, se está ahogando el tejido del pie y si se ahoga se muere y si se muere se infecta y es donde surgen ese tipo de problemas. ¿Qué es lo que se hace actualmente? En este caso en particular es a nivel de la rodilla, que es donde están las articulaciones de los dos grandes huesos de la pierna, se está inflando un globito con el cual se está destapando por dentro de la arteria esa obstrucción para permitir de nueva cuenta que fluya la sangre junto con los nutrientes y no se muera la extremidad. Ese es un caso en el que se le salvó la extremidad a un paciente. Qué interesante y qué bien lo has concretado, el trabajo, lo que haces, y créeme que es algo muy emocionante. Yo estoy emocionado, ¿eh? Ya me convertí ahorita sí en televidente más que en conductor del programa. Quiero agradecerte el que hayas estado esta tarde en La Salud de Usted, porque ha sido muy ilustrativo para nuestra gente. Yo creo que no solamente es un excelente médico, también es una persona que sabe transmitir los conocimientos y explicar, orientar, porque al fin y al cabo es lo que a nosotros nos importa, ¿no? Que nuestro público quede orientado, que nuestro público conozca más de su cuerpo para que no sucedan estas cosas, ¿no? Para que no tengan aquellos problemas de necrobiósis diabética y a veces se dejan avanzar ya hasta en esta fase, ¿no? No van al médico o tienen miedo o están esperando curarse con tratamientos que no son adecuados, que nunca se van a curar porque son mangueritas que se van haciendo más chicas y más delgaditas cada vez y con menor volumen de sangre. Entonces, si se tapan arriba, pues mucho menos va a llegar la sangre abajo. Y bueno, no hay nutrientes, pues el tejido se muere, como dijiste. Muchísimas gracias, doctor Víctor Trejo Rolón, médico cardiólogo intervencionista, por haber estado esta tarde en La Salud y Usted. Muchas gracias, Severino, y siempre es un placer. Bueno, amigos, hemos cumplido una edición más de su programa La Salud de Usted. De verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros. Si usted lo disfrutó como yo, y para mí es un enriquecimiento cada semana que estoy con un compañero médico, con un compañero especialista, de verdad, me lo he pasado
súper bien. Espero que usted también. Su amigo y seguro servidor, doctor Seferino Zamudio, se despide de ustedes y les recuerda que el próximo sábado, en punto de las 6:30 de la tarde, usted tiene una cita en La Salud y Usted. Gracias. Continúe con nuestra programación. Hasta el próximo sábado.